Queridas amigas y amigos, gracias por estar aquí. Gracias por estar unidos en el Señor. Gracias porque podemos compartir. Vamos a invocar al Señor. Espíritu Divino, tú eres nuestra esperanza, nuestro socorro. Si confiamos en ti, tú nos llevas de la mano. Si tú nos faltas, solo oscuridad. Tú eres nuestro gozo más profundo, la alegría del corazón, el descanso, la ternura, la inmensa bondad, la paz profunda. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos. Amén. En la charla anterior, si recordáis, os hablaba de mis padres. Y no era sencillamente pues por pasar el rato, ¿no? Por contaros un cuento, o contaros, pues eso, cómo eran ellos. Sino con la intención de ponerme en su lugar y tratar de ver cómo ellos podrían entender, ¿no?, el mensaje que yo os quiero transmitir, el mensaje que por otra parte yo he recibido también de este querido filósofo ruso, Simeón Frank. Y os contaba pues que mis padres, los dos, fueron personas profundamente realistas. Yo creo que esto les definía bien a los dos, aunque eran muy diferentes. Realistas pues porque no eran románticos en casi ningún aspecto. Los dos experimentaron de manera diferente, ¿no?, la dureza de la vida, la guerra española. Tuvieron que trabajar muchísimo, los dos. Pero bueno, no quiero contaros de nuevo lo que ya hice en la charla anterior. Yo sé profundamente que la fe que ellos vivieron les llevó hasta la eternidad. Yo les acompañé en el momento de la muerte. Y como para ellos la muerte, tanto para mi padre como para mi madre, no supuso ningún drama, ningún trauma, ninguna amargura, sino pues un paso, una liberación. Y eso me dejó una paz inmensa. Sin embargo, pues la luz que mis padres tuvieron, ¿no?, fue limitada, como la que tengo yo. Limitada. Si yo les quisiera hablar de todas estas cosas, ¿qué entenderían ellos? Pues sí, algo entenderían. Claro que sí. Pero queda aún por, yo pienso, ¿no?, por entender la profunda liberación del mensaje cristiano. Y quiero, para insistir en ello, porque siempre es necesario insistir, y aunque lo hayamos dicho, de hecho el Padre Nuestro y muchas cosas que repetimos, pues lo hacemos porque son muy importantes. Y aunque ya lo he hecho en la anterioridad, ¿no?, voy a contaros de nuevo pues una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿no?, y que fue en la Pascua de Resurrección del año 2018. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame una palabra, pues para poder, no sé, compartir con la gente. Tenía misa en chino
en la parroquia a las 11. Y el Señor me dio una palabra. Y entonces, bueno, pues cuando fui a la iglesia, les dije, mirad, voy a contaros un cuento, para que entendáis un poco, pues lo que significa eso, la resurrección de Jesús. Imaginaros una persona en Hong Kong que desde niño pues se ha enamorado con un cuadro. Un cuadro, pongamos, de Leonardo da Vinci. Y tanto se ha obsesionado, ¿no?, que él considera que toda su vida, su fracaso, su éxito depende de poder obtener este cuadro, que es carísimo y que todavía ni siquiera está disponible, está a la venta. Entonces se pone a trabajar, monta su negocio, gana dinero, gana mucho dinero, ya tiene el dinero. Pero ahora espera, y al final el cuadro efectivamente pues se pone a subasta. Y va a Londres, apuesta, puja y consigue el cuadro. Y se lo trae a Hong Kong. Tan contento, porque ya ha conseguido la ilusión de su vida, ¿no? El cuadro de Leonardo da Vinci. Pero ahora viene un gran problema. Y el problema es, ¿cómo puedo disfrutar del cuadro? ¿Cómo puede él disfrutar del cuadro? Porque imaginaros, ¿no?, un objeto de arte de tantísimo valor, pues todos los ladrones de arte del mundo están pensando en cómo levantárselo. Entonces, claro, una solución es pues que rodear y llenar toda la casa de guardias de seguridad. Pero claro, eso convertiría la vida en algo imposible. Y por muchos sistemas de seguridad que pongas, cámaras. Entonces, lo que muchas personas hacen, en este caso, en casos semejantes, cuando compran objetos de inmenso valor, es que lo llevan a una cámara de seguridad de un banco. Y estos bancos, que son profesionales y que sí que disponen de los recursos y de los sistemas de seguridad, pues ofrecen este servicio. Entonces, pues nuestro amigo allí llevó el cuadro, pero antes encargó a un pintor que le hiciera una copia del cuadro. ¿Cuánto le costó la copia? Muy poquito. Entonces, esa es la copia que sí que coloca en la casa. Y no le preocupa que la copia se estropee. No le preocupa que la copia pues se la pueden robar, porque siempre puede hacer otra. Y cada vez que mira la copia, disfruta, porque sabe que el original está a salvo, está guardada. Bueno, pues esta fue la historia que yo les conté a los cristianos, ¿no? Pero tened en cuenta que ese mismo día, ¿no?, la segunda lectura era esta que voy a leeros ahora, de San Pablo a los Colosenses, que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que está arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Buscad lo que es de arriba, no lo que es de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fijaros qué interesante, ¿no? Entonces, evidentemente, San Pablo está hablando de dos vidas. Esta manifiesta, material, externa, y la real, la escondida. Dos vidas. Entonces yo me acuerdo que al final después de tratar de explicarme, ¿no?, en mi pobre chino,
al final les dije a los cristianos, mira, después de todo esto que os he dicho, que a lo mejor no lo habéis entendido, sí que os pido que os quedéis con una sola cosa. Que tenemos dos, no solamente una. Dos vidas. Y que la real, la auténtica, la de verdad, está segura, está escondida con Cristo en Dios. Bueno, pues esto, como digo, fue en abril, en la Pascua de Resurrección del año 2019. Pues como un mes más tarde solamente, fue cuando me diagnosticaron un cáncer, el cáncer que os contaba, ¿no? En otras charlas. Y fue una experiencia tan hermosa, tan maravillosa, ¿no? Porque yo sentí esto mismo que os estoy diciendo, ¿no? Que este cáncer, que fue tremendo así, en el pecho, pues podría destruir este cuerpo, esta vida. Pero la vida real, la que está con Cristo en Dios, no la podía destruir. Y por eso tuve una paz tremenda, que no me puedo explicar. Yo sentía pues eso, que mi yo no iba a destruirse y que mi yo estaba escondido con Cristo en Dios. Por tanto, mis queridos amigos y amigas que me escucháis, no quiero insistiros en el hecho fundamental de la experiencia cristiana, de la vida cristiana, y es una dualidad. Una dualidad. Para poder entender este misterio, tenemos que pensar de esta manera, en una dualidad, ¿no? Y esta dualidad es de la que os he venido hablando, de luz y tinieblas. Os hablaba también del reino de Dios y del reino de este mundo, o el reino del César. Y cómo entre estos dos reinos hay una brutal, tremenda oposición. Y que San Juan nos dice, pues que la luz sí brilla en las tinieblas, pero no puede destruirlas del todo. Que por otra parte, las tinieblas no reciben tampoco la luz, pero tampoco pueden destruir del todo a la luz. Es decir, que mientras vivamos en este mundo, sí que vamos a experimentar la luz. Por supuesto. Pero si queremos destruir las tinieblas de este mundo, vamos a ser incapaces. Este es el mensaje tan extraño, pero tan cierto. Después de 2000 años, la Iglesia a veces lo ha intentado y ha tenido ciertas oportunidades, ¿no?, de imponer el reino de Dios en la tierra, ¿no?, sobre todo en la Edad Media. Bueno, ya incluso empezando en el siglo IV con Constantino, ¿no?, hacer visible y real el reino de Dios en la tierra. Y el resultado fue un desastre manifiesto. No se puede. El reino de este mundo está gobernado también por unas fuerzas extrañas, las tinieblas. Pero bueno, esto ocurre, ¿no?, en el mundo exterior. Pero hoy quiero hablaros del mundo interior. Es decir, afuera existe la dualidad entre el reino de Dios y el reino del César, entre la luz y las tinieblas, entre el mundo, que es uno de los enemigos del alma, y la luz. Pero ¿qué ocurre en mi interior? ¿Qué ocurre en mi interior? Y también existe otra dualidad. También existe una antinomia, una tensión de opuestos. En este caso los opuestos son el espíritu y la carne. El espíritu y la carne. No son palabras nuevas. ¿Qué significan?
Bueno, pues espíritu ya sabemos, ¿no? Espíritu es lo divino. Y mi espíritu de San Pablo y el espíritu de Dios como que se llevan bien y manifiestan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, ¿no? El espíritu es lo que en mí hay de divino. Ese es un principio. Pero el tema está que también hay otro principio, que es la carne. La carne. ¿Qué significa? Bueno, pues inmediatamente cuando pensamos en la carne, nos imaginamos, pues eso, lo sexual, ¿no? Las tentaciones de la carne. Siempre pensamos en eso, en el sexo, lo sexual, ¿no? El sexto mandamiento. Bueno, pues es un gravísimo, si me permitís la palabra o la expresión, ¿no? Gravísimo error, identificar lo que en San Pablo y en el Nuevo Testamento, ¿no?, se entiende por la carne, identificarlo exclusivamente con el sexo en cuanto pecaminoso. Fijaros que San Juan también nos dice en griego, kai o logos sars egeneto, y el verbo se hizo carne. O sea, no se va a hacer el verbo tentación sexual. Se hizo carne. ¿Qué quiere decir carne? Bueno, pues es una palabra muy escurridiza. Muy escurridiza. Si leéis un poco en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no?, San Pablo habla, por ejemplo, de los frutos de la carne, en comparación con los frutos del Espíritu. Y ahí pues enumera una lista larga de eso, de tentaciones, de conflictos, de rivalidades, de todo lo que es disolución, todo lo que es maldades. Evidentemente es un principio, pues, no precisamente de santidad, todo lo contrario, ¿no? Pero es complicado, muy complicado, porque uno podía pensar, bueno, pues la carne se refiere a la gente que es mala y que hace cosas muy feas, aunque no solamente sea lo sexual, ¿no? Por ejemplo, un ladrón, pues también está motivado por la carne, ¿no?, en el sentido de por su avaricia. Una persona que es envidiosa, pues también está motivado por la carne en el sentido de que de su envidia. O sea, todas las malas tentaciones, lo que solíamos decir antes, ¿no?, o lo decimos también ahora, los pecados capitales, pues eso es la carne. Por supuesto que sí, pero no solo. No solo. La carne, en el sentido, como digo, al que yo me estoy refiriendo, pues desborda el ámbito de lo puramente moral. La moralidad, ya hemos hablado una vez de ello, se refiere a el comportamiento humano, pero a nivel puramente racional. Entonces, incluso un ateo puede tener una clara conciencia moral, aunque no tenga una perspectiva, una orientación religiosa, ¿no? Para él tiene una conciencia clara de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿es posible que un ateo sea una persona moralmente hablando buena? Por supuesto que sí. Entonces diremos, bueno, pues un ateo o una persona o un cristiano que se comporta bien moralmente, entonces esta persona pues no experimenta la dualidad, ¿no? La dualidad, la antinomia, la tensión, la lucha interior del espíritu y la carne. Porque esta persona, como digo, pues como es muy buena, muy moral, muy justa, muy correcta, pues no experimenta esa tensión. O mejor dicho, o no se le aplica este problema. Este problema solamente se le aplica a las personas que somos un poco más
debiluchas, más imperfectas, más mangantes, más pecadores, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Bueno, pues no es tan sencillo, ni mucho menos, ni mucho menos. La tensión del espíritu y la carne es una tensión que, fijároslo bien, es hasta necesaria. Aunque San Pablo dice, y es cierto, que la carne nos lleva a la muerte, pero experimentarla, sufrirla, es hasta necesaria. ¿Por qué? En la historia de la Iglesia y en la historia de la espiritualidad, ¿no?, han existido casos, y también por supuesto en la actualidad, ¿no?, de personas que han progresado mucho en la vida del espíritu, ¿no?, que han experimentado la transformación interior, que han experimentado cómo el Señor sana, salva, libera, ¿no? Y esto les ha dado tanto gozo, tanta autoconfianza, tanta, que se han pasado listos. Y han llegado al punto de decir que, puesto que ya son un espíritu puro con el Señor, ya ni siquiera pueden pecar. Ha habido gente así, ¿eh? No me lo estoy inventando. No pueden pecar porque están profundamente transformados en Dios. Son uno en el espíritu con el Señor. La carne ya no existió. Existió, perdón, pero ya está transformada, ya está liberada, ya está sanada, ya está redimida. Todo es espíritu. Y entonces, pues, se les va la olla. Ocurre a veces, como digo, en líderes de sectas, ¿no? Y ellos creen que efectivamente están totalmente transformados, y también los miembros de la secta, ¿no? Y como os podéis imaginar, pues ocurren, ¿no?, no pocos abusos. Abusos económicos, de dinero, incluso físicos, violencia física, sexuales, abusos de poder. ¿Por qué? Pues porque están tan profundamente convencidos, ¿no?, de que ellos ya no pueden pecar y que la moralidad ya no se les aplica. Las normas morales se aplican a aquellos que viven bajo la ley, que están en la carne, pero como ellos ya no están bajo la carne, ya no pueden pecar. Y las normas morales que se aplican a todo hijo de vecino no son para ellos. Pues nosotros seguimos viviendo, ¿no?, tú y yo, en la tensión de sabernos salvados. Es decir, hay luz en nuestro corazón, hay salvación, hay liberación, pero también experimentamos la limitación, la pobreza, la pequeñez, la debilidad de la carne. A esto me refiero con la carne. No solamente a las tentaciones, sino eso, a mi pobreza, a mi pequeñez, a mi debilidad, que la experimento todos los días. Todos los días. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, pues hace un frío en Hong Kong tremendo. Tremendo. Y porque incluso en invierno, pues el clima no es tan severo, pero ahora ha bajado, ha venido una hora de frío y está bajando pues las temperaturas muchísimo. Incluso está lloviendo, con lo cual la sensación es incluso peor, ¿no? Y bueno, pues yo le doy gracias al Señor, infinitas gracias, ¿no?, de que vivo en un lugar cómodo y tengo suficiente calor. Y pienso, por ejemplo, en los pobrecitos, ¿no?, de Hong Kong, que a lo mejor no tienen casa. Y yo me siento impotente, de verdad, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, pues para ir y socorrerles.
Esa es mi debilidad. Si el Señor me da la gracia, yo lo haría con mucho gusto, ¿no? Pero no la tengo. Y siento esa pobreza en mí. Y tantas otras pobrezas tengo, ¿no? Y si yo me creo que porque estoy cerca del Señor, pues que estoy completamente transformado, yo sé que no es cierto. En una ocasión lo experimenté de una manera muy clara, y muy práctica y muy real, ¿no? Fue hace unos años, cuando mi padre estaba enfermo y estuvo internado en un hospital de Albacete durante un mes. Entonces yo fui desde Hong Kong porque mis hermanos me lo pidieron que fuera, pues eso, a acompañarles, ¿no? Y yo iba más contento, en el sentido de decir, fíjate, pues yo que he estado meditando, ¿no? Y practicando la vida espiritual, pues ya ves, voy a ir allí y la gente se va a dar cuenta, ¿no? Pues eso, de cómo yo soy una persona, pues eso, espiritual, ¿no? Pacífica, serena, ¿no? Pues en menos de una semana, eso fue lo que me duró el espíritu. Y en menos de una semana, pues ya pues perdí los estribos y perdí la paciencia y me salió el mal humor y experimenté la humillación, que no me vino mal tampoco. Y es eso, que por una parte, pues sí que es cierto que me siento salvado, pero que si el Señor me pone en ciertas circunstancias, pues como decía el otro, me sale el indio por dentro, me sale mi mal humor, me sale mi cansancio, me sale mi tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría decir, ¿es que no estoy suficientemente transformado? Pues ciertamente, si quieres puedes decirlo así. No estoy suficientemente transformado. Y posiblemente en toda la vida que esté en esta tierra, no lo estaré. ¿Me preocupa eso? Pues no, para nada, en absoluto. Es más, como diría San Pablo, hasta me alegro. Me alegro, sí, me alegro en mi carne. Y me alegro en mi debilidad, como San Pablo, que decía, le he pedido 3 veces al Señor que me quite este aguijón, pero Él me dice, mira, no te hace falta, que con mi gracia te basta. Y luego dice San Pablo, por eso me alegro y presumo, pues de eso, de las palizas, de las tribulaciones, de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque así la gracia de Dios se manifiesta en mi debilidad. Pues yo siento lo mismo, lo mismito. Que no necesito ser una persona tan impactante, ¿no? Tan completa, tan perfecta, tan acabada. No, me siento débil. Y antes esta debilidad me humillaba mucho, mucho. Me avergonzaba y mucho. Pero ya no. Siento que el Señor no me desprecia. Es una debilidad, incluso, pues, no sé cómo deciros, ¿no? Que aprecio, que me hace mirar a mi hermano sin arrogancia, ¿no? Que me mantiene en mis límites. No quiero más. Acepto en mí, ¿no? Esta tensión del espíritu, que sí que lo siento, que es lo divino en mí, pero también está la carne. Sí, con todo lo que tiene de tentación, de pecados capitales, pero sobre todo, de pequeñez, de debilidad, de pobreza, de limitación, de que sí que tengo que acatar las reglas, de que sí que estoy sujeto, ¿no?, a las reglas de moralidad, que no me las puedo saltar. Y por eso no me avergüenzo de mí mismo. Y como San Pablo, pues lleno de alegría, digo, gloria al Señor, bendito sea el Señor por mi pequeñez, por mi debilidad. Porque Jesús dice, dichosos, bienaventurados, los pobres en el espíritu.
Y yo sí que me siento pobre en el espíritu. Y sé que el Señor no se ríe de mí. Y sé que el Señor no se ríe de mi humildad ni de mi humillación. Sé que el Señor me acoge. Por eso te invito, querido hermano y querida hermana, a que cuando tú sientas en tu corazón esta tensión, esta dicotomía, esta dualidad entre el principio divino, el espíritu, y un principio muy humilde, muy pobre, que es la carne, que te alegres. Que te alegres, de verdad. Y cuando experimentes la carne, pero de verdad, no en teoría, pues eso, en tu dificultad para perdonar, en tu mala leche, en tus cabreos, en tu tristeza, en tu mal humor, en tu envidia. La lista puede ser muy larga. Y en cada uno cojeamos de un sitio diferente. Cada uno tenemos una tecla diferente que nos suena bien. Bueno, pues sea cual sea tu tecla, ¿no? No rechaces tu debilidad. No rechaces tu carne. No rechaces tu pobreza. No quieras demasiado. Está bien todo como está. Alégrate, como San Pablo. Porque cuando eres débil, entonces se manifiesta mejor la fuerza de Dios. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.